Me llamo Diego Santana y durante 12 años fui vigilante nocturno de seguridad en la zona metropolitana de Monterrey. He trabajado en oficinas corporativas, almacenes industriales y hasta en hospitales. He visto cosas extrañas, sí, sombras que no debían estar ahí, ruidos inexplicables en edificios vacíos. Pero siempre encontré una explicación lógica: tuberías viejas, corrientes de aire, animales que se colaron. Soy un hombre práctico, entrenado para mantener la calma en situaciones de estrés. Nunca creí en lo paranormal, en lo sobrenatural, hasta aquella madrugada en el centro comercial Plaza del Norte. Lo que encontré allí, lo que experimenté entre esas paredes abandonadas, destruyó cada certeza que había construido en más de una década de trabajo nocturno. Pero antes de continuar, si esta historia te está intrigando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y si alguna vez has trabajado como vigilante o seguridad nocturna. Me encanta conocer las experiencias de todos ustedes. Ahora sí, sigamos con lo que sucedió aquella noche. Plaza del Norte había sido uno de los centros comerciales más importantes de la ciudad durante los años 90 y principios de los 2000. 3 pisos de tiendas departamentales, cines, restaurantes, una pista de hielo artificial en el nivel inferior. Pero la crisis económica, la construcción de nuevos centros comerciales más modernos y algunos problemas legales con los propietarios llevaron a su cierre. Cuando llegué allí, el lugar llevaba abandonado casi 5 años. La empresa para la que trabajo, Servicios de Vigilancia del Norte, había conseguido el contrato para mantener vigilancia básica mientras se resolvían los litigios de propiedad. El edificio era enorme. Aproximadamente 40.000 metros cuadrados distribuidos en 3 niveles, más un estacionamiento subterráneo y la azotea. Las escaleras eléctricas estaban detenidas, convertidas en escaleras fijas cubiertas de polvo. Los aparadores de las tiendas aún mostraban maniquíes con ropa de temporadas pasadas, como figuras congeladas en el tiempo. El centro comercial tenía una estructura de concreto y vidrio, con un gran domo en el atrio central que durante el día dejaba entrar luz natural, pero por la noche creaba una penumbra azulada cuando la luna estaba llena. Los pisos de mármol reflejaban la luz de mi linterna mientras hacía mis rondas, creando un efecto extraño, como si caminara sobre agua oscura. Mi equipo consistía en una linterna Maglite de alta potencia, una radio de comunicación que en teoría me conectaba con la central de seguridad, pero que dentro del edificio tenía interferencia constante, un teléfono celular con señal intermitente y un reloj checador electrónico que debía activar en 8 puntos estratégicos del edificio para demostrar que completaba mis rondas. El protocolo era simple: entrar a las 10 de la noche, hacer rondas cada 2 horas, verificar que no hubiera intrusos, vandalismo o alguna emergencia como fugas de agua o incendios. Salir a las 6 de la mañana, turnos solitarios de 8 horas en un edificio fantasma. Los primeros turnos fueron extrañamente tranquilos. Instalé mi punto base en la antigua oficina de administración en el 2º piso, donde aún funcionaba la electricidad básica y había una pequeña cocina donde podía calentar mi café. Leía, veía videos en mi teléfono cuando había señal, hacía mis rondas con reloj en mano. El edificio hacía ruidos normales de una estructura grande, el viento moviendo láminas sueltas en la azotea, el sistema de ventilación que aún funcionaba parcialmente, emitiendo zumbidos irregulares, el crujir de materiales expandiéndose y contrayéndose con los cambios de temperatura. Nada alarmante. Durante las primeras 2 semanas, lo único inusual fue encontrar evidencia de que algunos indigentes habían estado usando el estacionamiento subterráneo como refugio. Mantas viejas, botellas vacías, restos de comida. Reporté el hallazgo, revisamos y sellamos mejor los accesos. Problema resuelto. Así funcionaba mi trabajo: identificar problemas, aplicar soluciones prácticas, seguir con la rutina. Fue durante mi tercer turno de la semana 3 cuando las cosas comenzaron a cambiar. Eran aproximadamente las 2:15 de la madrugada.
Estaba haciendo mi segunda ronda, bajando por la escalera fija del tercer al segundo piso, cuando mi linterna iluminó algo que me hizo detenerme. En el aparador de lo que había sido una tienda de ropa juvenil, los 5 maniquíes que normalmente estaban distribuidos en poses casuales, ahora estaban todos orientados hacia el pasillo, hacia mí. Las cabezas sin facciones apuntaban en mi dirección. Me acerqué al aparador. Era imposible. Yo había pasado por ahí hace exactamente 2 horas, durante mi primera ronda, y los maniquíes estaban en sus posiciones normales, algunos de espaldas, otros de perfil. Revisé mentalmente. ¿Había visto a alguien? ¿Había escuchado algo? No. El edificio había estado en completo silencio. Usé mi linterna para revisar dentro de la tienda a través del vidrio. Vacía. Polvo sin disturbar en el piso. Ninguna señal de que alguien hubiera entrado. Tomé una fotografía con mi celular. La imagen mostraba claramente los 5 maniquíes orientados hacia el frente del aparador. Guardé la foto, anoté la hora en mi reporte y continué la ronda. Quizás alguien había entrado antes de mi turno y los había movido como broma. Tenía que ser eso. No había otra explicación lógica. La ronda de las 4:15 de la madrugada fue cuando supe que algo estaba profundamente mal. Volví a pasar por la misma tienda. Los maniquíes ahora estaban presionados contra el vidrio del aparador, como si intentaran salir. Sus cuerpos sin rostro apretados contra el cristal, las manos de plástico extendidas, tocando la superficie. El vidrio mostraba marcas, como huellas de presión desde adentro. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Esto no era una broma. Esto no era posible. Los maniquíes son objetos inanimados, pedazos de fibra de vidrio y plástico montados en barras metálicas. No se mueven solos. Intenté comunicarme por radio con la central. Solo estática. Marqué al supervisor de turno en mi celular. La llamada se cortó 3 veces antes de poder conectar. Necesito que revisen las cámaras del exterior de Plaza del Norte, dije cuando finalmente logré comunicarme. Creo que alguien entró al edificio. Diego, las cámaras exteriores muestran todo normal, respondió la voz somnolienta de Tomás, el supervisor nocturno. No hay señales de intrusión. ¿Qué está pasando? Los maniquíes en la tienda del segundo piso se están moviendo. Hubo una pausa larga. ¿Qué quieres decir con moviéndose? Quiero decir que cambian de posición entre mis rondas. Hace 2 horas estaban en el centro del aparador. Ahora están todos contra el vidrio. Diego, ¿estás bien? ¿Necesitas que envíe un reemplazo? No, estoy bien. Solo. Solo verifica las cámaras. Colgué. Sabía cómo sonaba. Sonaba como un vigilante asustado viendo cosas que no existían. Pero yo no estaba imaginando esto. Tomé más fotografías. La evidencia estaba allí, en mi teléfono. Las imágenes mostraban claramente la progresión. Maniquíes en posiciones normales, luego orientados hacia el pasillo, luego presionados contra el vidrio. Decidí no acercarme más a esa tienda. Completé el resto de mi ronda por rutas alternas, evitando ese sector del segundo piso. Activé los puntos de chequeo en el primer y tercer piso, verificándolos 2 veces para asegurarme de que quedaran registrados. Cuando regresé a mi punto base en la oficina de administración, eran las 5:10 de la mañana. Faltaba poco más de 1 hora para terminar mi turno. Me senté en la silla desgastada, bebí café frío directamente del termo y traté de racionalizar lo que había visto. Quizás había una explicación. Vibraciones del edificio que causaban que los maniquíes se movieran gradualmente. Corrientes de aire que los empujaban. Algún mecanismo de soporte interno que fallaba. Tenía que haber una explicación científica, lógica, razonable. Entonces escuché el sonido. Un clic metálico distante, seguido de un zumbido mecánico. Venía de abajo, del primer piso. Era inconfundible. Las escaleras eléctricas. Alguien había activado las escaleras eléctricas. Agarré mi linterna y salí corriendo de la oficina. Bajé por las escaleras fijas hacia el atrio central. Desde el segundo piso podía ver el primer piso completo. La escalera eléctrica principal, la que conectaba el primer piso con el segundo, estaba funcionando. Los escalones de metal se movían en un ciclo constante,
subiendo hacia donde yo estaba. El sonido mecánico resonaba por todo el edificio vacío, pero no había electricidad conectada a las escaleras. Cuando el centro comercial cerró, desconectaron todos los sistemas no esenciales. Las escaleras eléctricas eran solo estructuras inertes, escaleras fijas. No podían funcionar. Era imposible. Bajé corriendo al primer piso. La escalera seguía moviéndose. Me acerqué al panel de control en la base. Estaba apagado. Los interruptores en posición off. Los cables estaban desconectados. Podía verlo claramente con mi linterna. Y sin embargo, la escalera continuaba su movimiento ascendente. Los escalones metálicos deslizándose uno tras otro con precisión mecánica perfecta. Extendí la mano y toqué el pasamanos móvil. Estaba frío, gélido, mucho más frío de lo que debería estar. Y entonces lo sentí, una vibración extraña, como si la escalera no estuviera funcionando con electricidad, sino con algo más, algo que pulsaba con un ritmo irregular, casi orgánico. Retiré mi mano inmediatamente. El pánico comenzaba a apoderarse de mí. Todos mis años de entrenamiento, toda mi experiencia, me decían que corriera, que saliera del edificio. Pero había un protocolo. No podía simplemente abandonar mi puesto. Tenía que investigar. Tenía que asegurarme de que no hubiera una amenaza real. Subí por la escalera eléctrica en movimiento, sintiendo los escalones moverse bajo mis pies. Llegué al segundo piso y caminé directamente hacia la tienda de ropa juvenil, la que tenía los maniquíes. Necesitaba ver, necesitaba confirmar que no estaba perdiendo la razón. Cuando llegué al aparador, me detuve en seco. Los maniquíes ya no estaban contra el vidrio. Estaban de nuevo en el centro del aparador, pero ahora formaban un círculo perfecto, todos orientados hacia adentro, como si estuvieran en una reunión, como si estuvieran observándose unos a otros. Y en el centro del círculo había algo que no estaba allí antes, mi termo de café, el que había dejado en mi punto base en la oficina de administración 2 pisos arriba. Mis manos comenzaron a temblar. Esto no era posible. Yo había salido corriendo de la oficina cuando escuché las escaleras. No había tomado el termo. Estaba seguro. Lo había dejado sobre el escritorio. ¿Cómo había llegado al aparador? ¿Cómo había entrado a una tienda cerrada con llave? Revisé la puerta de acceso a la tienda. Cerrada, la cerradura intacta. El vidrio del aparador no mostraba señales de ruptura. Era como si el termo hubiera aparecido allí por arte de magia, colocado cuidadosamente en el centro de un círculo de maniquíes que se habían movido solos. Saqué mi teléfono y comencé a grabar video. Necesitaba evidencia. Necesitaba probar que esto estaba sucediendo. Enfoqué la cámara en el aparador, mostrando los maniquíes, el termo, la disposición imposible. Mientras grababa, uno de los maniquíes giró, lentamente, sin que nada lo tocara. Su torso rotó sobre su base hasta quedar orientado hacia mí, hacia la cámara. Dejé caer el teléfono. El dispositivo cayó al suelo de mármol con un golpe seco. Cuando lo recogí, la pantalla estaba rota, pero la cámara seguía grabando. Enfoqué de nuevo al aparador. Ahora todos los maniquíes estaban orientados hacia mí. 5 figuras sin rostro, mirándome desde detrás del vidrio. Esto no está pasando, susurré para mí mismo, mi voz temblando. Esto no es real. Pero era real. La escalera eléctrica seguía funcionando detrás de mí, el sonido mecánico resonando por el edificio. Los maniquíes permanecían en sus nuevas posiciones, observándome. Y entonces escuché algo más. Pasos. Pasos que venían del tercer piso, directamente sobre mi cabeza. No eran pasos de una persona caminando normalmente. Eran pasos arrastrados, pesados, como si alguien estuviera caminando con dificultad. Apunté mi linterna hacia el techo. Las baldosas del techo falso temblaban ligeramente con cada paso. Lo que sea que estuviera caminando arriba era pesado, muy pesado. Los pasos se movían en línea recta, desde un extremo del tercer piso hacia el otro, y luego de vuelta, una y otra vez. Un patrón de patrulla, como si algo estuviera haciendo su propia ronda. Mi radio crepitó con estática, y luego una voz emergió, distorsionada pero claramente audible.
Punto de chequeo. Tercer piso. Activado. Era mi propia voz. La grabación de mi voz desde el reloj checador electrónico. Pero yo no había subido al tercer piso, no en esta ronda. El último punto que había activado fue en el primer piso, hace 20 minutos. Saqué el reloj checador de mi cinturón. La pantalla digital mostraba el registro. Punto 7, tercer piso, activado, 04:15 AM. Imposible. Yo estaba en el segundo piso a esa hora. Había estado aquí todo el tiempo. Pero el dispositivo no mentía. Según su registro, yo había estado en el tercer piso hace exactamente 15 minutos. Los pasos sobre mi cabeza se detuvieron. El silencio que siguió fue peor que el sonido. Podía sentir algo observándome desde arriba, algo que había usado mi propio dispositivo de chequeo, algo que había imitado mi voz. Mi instinto gritaba que corriera, que saliera del edificio inmediatamente. Pero entonces vi algo que me hizo olvidar todo lo demás. En el reflejo del piso de mármol pulido, detrás de mí, había una figura, una silueta humana, de pie a unos 5 metros de distancia. Me volteé bruscamente, iluminando con mi linterna. No había nadie. El pasillo estaba vacío. Volví a mirar el reflejo en el piso. La figura seguía allí, más cerca ahora, a solo 3 metros. Cada vez que miraba directamente no veía nada. Pero en el reflejo, la figura se acercaba. Podía ver detalles ahora. Era la silueta de un hombre con uniforme de seguridad. Mi uniforme. La figura en el reflejo era yo mismo, pero no me estaba moviendo de la misma manera. Mientras yo permanecía inmóvil, aterrorizado, mi reflejo caminaba hacia mí con pasos deliberados. No, 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 no. Repetía mientras retrocedía, manteniendo mi linterna apuntada al frente mientras observaba el reflejo en el piso con visión periférica. Mi reflejo ahora estaba a 1 metro de distancia. Podía ver su cara, mi cara, pero con una expresión que nunca había hecho. Una sonrisa amplia, antinatural, como si los músculos estuvieran siendo forzados a una posición imposible. Mi espalda chocó contra algo sólido. Me di vuelta. Era el aparador de la tienda. Los maniquíes estaban ahora presionados contra el vidrio otra vez, pero esta vez sus manos no solo tocaban la superficie, estaban dentro del cristal, atravesándolo como si fuera agua. Los dedos de plástico emergían hacia el pasillo, hacia mí, moviéndose lentamente, buscando. Corrí. Toda la disciplina, todo el entrenamiento, todo el profesionalismo se evaporó en un instante de puro terror animal. Corrí hacia las escaleras fijas que llevaban al primer piso, saltando escalones de 3 en 3. Detrás de mí escuchaba sonidos que mi mente no podía procesar. Vidrio que no se rompía pero se estiraba, plástico que crujía y gemía, metal que se retorcía con tensión. Llegué al primer piso y corrí hacia la salida principal. Las puertas estaban a 30 metros de distancia. Podía verlas, las grandes puertas de vidrio que daban al estacionamiento exterior. 20 metros, 10 metros, 5 metros. Las luces se encendieron. Todas las luces del centro comercial. Miles de fluorescentes parpadeando a la vida simultáneamente, iluminando el edificio completo con una luz blanca y brillante que era casi cegadora, después de horas en la penumbra. Me detuve, cubriéndome los ojos. Cuando se ajustaron a la luz, vi lo que las luces revelaban. El centro comercial no estaba vacío. Nunca había estado vacío. Había cientos de personas en el primer piso. Estaban inmóviles, congeladas en posiciones de compras, conversación, caminata. Hombres, mujeres, niños, todos vestidos con ropa de los años 90, como si el tiempo se hubiera detenido el día que el centro comercial cerró. Pero no eran personas reales. Eran como los maniquíes, figuras sin expresión, pero perfectamente detalladas, tan reales que por un momento pensé que eran humanos. Y entonces todos se movieron al mismo tiempo. Cientos de cabezas girando simultáneamente para mirarme. Cientos de pares de ojos sin pupilas fijándose en mí. Y todos comenzaron a caminar, no hacia mí, sino en sus patrones, como si estuvieran comprando, viviendo un día normal en el centro comercial, pero todos me observaban mientras lo hacían. Sus movimientos eran mecánicos pero fluidos, sus pasos en sincronía perfecta.
Retrocedí hacia las escaleras. Las figuras no me perseguían, solo continuaban su simulacro de actividad comercial, pero sus cabezas permanecían giradas en mi dirección, siguiéndome con esa mirada vacía. Subí corriendo al segundo piso. Las luces habían revelado lo mismo allí. Más figuras, docenas de ellas, en los pasillos, en las tiendas abiertas, todas moviéndose en patrones de compra fantasma. Mi radio crepitó de nuevo. Esta vez no era mi voz. Era una mezcla de voces, docenas de ellas hablando al mismo tiempo, todas diciendo lo mismo. No puedes irte todavía, tu turno no ha terminado, falta un punto de chequeo. Miré mi reloj checador. Tenía razón, faltaba un punto. El punto 8 ubicado en la azotea. Nunca había subido allí en mis turnos anteriores, no era parte de mi ruta regular, pero aparentemente esta noche era obligatorio. Las figuras en el primer piso comenzaron a señalar hacia arriba, sus brazos extendiéndose en perfecta sincronización, indicando la dirección a la azotea. No tenía opción. Todas las salidas del primer piso ahora estaban bloqueadas por las figuras. No me atacaban, pero su presencia, su número, era una barrera insuperable. La única dirección disponible era arriba. Subí al tercer piso. Estaba vacío, pero las luces revelaban algo que no había visto antes. Huellas. Huellas de botas de seguridad en el polvo del piso. Mis botas. Un rastro completo de huellas que recorría el piso en un patrón de patrulla sistemático. Yo había estado aquí. O algo con mis botas había estado aquí. El rastro terminaba frente a la puerta que llevaba a las escaleras de emergencia hacia la azotea. Abrí la puerta. Las escaleras de emergencia eran de metal, empinadas y estrechas. Subí lentamente, cada paso resonando en el espacio cerrado. Llegué a la puerta de la azotea. Tenía un cartel rojo. Acceso restringido, solo personal autorizado. La empujé. Estaba abierta. La azotea era una extensión plana de aproximadamente 1000 metros cuadrados, cubierta de grava y con varios conductos de ventilación y el sistema de aire acondicionado central. El cielo nocturno comenzaba a aclarar con los primeros indicios del amanecer. El aire frío de la madrugada me golpeó la cara, y allí en el centro de la azotea estaba el punto de chequeo 8, pero no estaba solo. Había alguien de pie junto a él, una figura con uniforme de seguridad idéntico al mío. Cuando me acerqué, la figura se volteó. Era Diego Santana. Era yo, pero no era yo. Sus ojos eran completamente negros, sin blanco, sin iris. Su piel tenía una textura extraña, como plástico flexible. Y su sonrisa, esa sonrisa antinatural que había visto en el reflejo. «Llegas tarde», dijo con mi voz, pero con un tono que no era mío. «Tu turno terminó hace 20 minutos. Miré mi reloj. Eran las 6:25 de la mañana. Había perdido más de 30 minutos en alguna parte. El tiempo no cuadraba. Mi último recuerdo consciente del tiempo era las 4:15, cuando vi la escalera eléctrica funcionando. Todo después de eso era una nebulosa de terror. «¿Qué eres?», logré preguntar, mi voz apenas un susurro. La cosa que parecía yo inclinó la cabeza, como considerando la pregunta. «Soy el vigilante que estuvo aquí antes que tú, y el que estuvo antes de él, y el anterior. Este lugar necesita protección, Diego. Siempre necesita un vigilante. Alguien tiene que mantener la vigilia». «No entiendo. Este lugar no cerró, Diego. Nunca cerró. Simplemente cambió. Las personas siguen viniendo, siguen comprando, siguen viviendo sus vidas, solo que no en el mismo tiempo que ustedes, y alguien tiene que vigilarlos. Alguien tiene que asegurarse de que todo esté en orden». La cosa extendió el reloj checador hacia mí. «Activa el punto, completa tu turno, y luego puedes irte por ahora». Tomé el dispositivo con manos temblorosas. Lo acerqué al lector del punto 8. Hubo un bip y la pantalla mostró: «Turno completado, todos los puntos verificados». La cosa que parecía yo sonrió más ampliamente. «Buen trabajo, nos vemos mañana». Y entonces se disolvió, literalmente se disolvió como niebla bajo el sol matutino. Un segundo estaba allí, sólido y real, y al siguiente era solo aire.
Las luces del edificio se apagaron simultáneamente, todas a la vez. El silencio retornó, el silencio normal de un edificio abandonado en las primeras horas de la mañana. Bajé corriendo de la azotea, a través del tercer piso, el segundo, el primero. Las figuras habían desaparecido. Los maniquíes estaban de vuelta en sus posiciones originales, como si nunca se hubieran movido. La escalera eléctrica estaba inmóvil, inerte. El centro comercial era solo un edificio vacío y abandonado otra vez. Llegué a mi vehículo en el estacionamiento exterior. Mis manos temblaban tanto que tardé 3 intentos en meter la llave en la ignición. Conduje directo a la oficina central de servicios de vigilancia del norte. Eran las 7 de la mañana cuando llegué. El supervisor de día, Fernando Ruiz, estaba tomando café en la recepción. «Diego, te ves terrible, ¿qué pasó?» Le conté todo, cada detalle, los maniquíes moviéndose, la escalera eléctrica sin electricidad, las figuras fantasma, mi doble en la azotea. Hablé rápido, atropelladamente, sabiendo que sonaba como un loco pero sin poder detenerme. Fernando me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, suspiró profundamente. «Diego, tengo que mostrarte algo». Me llevó a su oficina y abrió un archivador. Sacó una carpeta marcada como Plaza del Norte, personal. Dentro había reportes, docenas de reportes, 5 vigilantes diferentes antes que yo, todos asignados al turno nocturno en Plaza del Norte. Todos habían reportado experiencias similares, objetos moviéndose solos, sistemas eléctricos funcionando sin energía, figuras que aparecían y desaparecían, encuentros con versiones duplicadas de sí mismos. «¿Por qué no me lo dijeron?», pregunté, mi voz subiendo de volumen. «¿Por qué me mandaron allí sabiendo esto?». «Porque nadie cree estos reportes hasta que les sucede», respondió Fernando. «Pensamos que eran exageraciones, estrés nocturno, imaginación hiperactiva, pero todos describen lo mismo, los mismos patrones, las mismas experiencias». «¿Y qué pasó con los otros vigilantes?». Fernando cerró la carpeta. 3 renunciaron después de un solo turno. 1 duró una semana. El último, Marcos, duró 3 semanas antes de tener una crisis nerviosa. Está en tratamiento psiquiátrico. Y esperaban que yo ¿qué? ¿Que me quedara? Que siguiera trabajando allí como si nada. Necesitamos mantener el contrato. El cliente paga bien. Y técnicamente no ha pasado nada realmente peligroso. Ningún vigilante ha sido lastimado físicamente, solo, asustado. Miré a Fernando con incredulidad. Solo asustado. Esa cosa en la azotea sabía mi nombre. Sabía que yo estaría allí. Dijo que nos veríamos mañana. Fernando se frotó los ojos, luciendo repentinamente mucho mayor. «Diego, sé que esto es mucho para procesar. Tómate el día libre. Tómate la semana si lo necesitas. Pero piénsalo, el contrato es por 6 meses más. Si renuncias, tendremos que enviar a alguien más». Salí de la oficina sin responder. Conduje a casa, me encerré en mi habitación y traté de dormir. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía esa sonrisa antinatural, esa versión de mí que no era yo. Veía las figuras en el centro comercial, todas esas personas que no eran personas, atrapadas en una simulación perpetua de un día de compras que nunca termina. Pasé los siguientes días investigando. Busqué en archivos de periódicos viejos, en registros públicos, en foros de internet sobre lugares abandonados. Encontré algo, una nota pequeña en un periódico local, enterrada en la sección de noticias breves. 8 años antes del cierre oficial de Plaza del Norte, un vigilante nocturno llamado Ernesto Campos había desaparecido durante su turno. Nunca lo encontraron. La investigación se cerró como abandono voluntario de empleo. Pero el artículo mencionaba que Campos había reportado experiencias inusuales en las semanas previas a su desaparición. Llamé a Fernando. ¿Qué le pasó a Ernesto Campos? Hubo un silencio largo en la línea. ¿Cómo sabes ese nombre? Lo investigué. Desapareció. Y ustedes lo sabían. Diego, eso fue hace años, antes de que Plaza del Norte cerrara. No tiene nada que ver con... Lo tiene todo que ver. ¿Cuántos vigilantes han desaparecido en ese lugar, Fernando? ¿Cuántos se quedaron a completar todos sus turnos? No respondió.
Colgué. Esa noche debía volver a Plaza del Norte. Era mi turno programado. Me quedé sentado en mi vehículo afuera del edificio, mirando esas grandes puertas de vidrio. Podía ver la oscuridad dentro, las formas de las escaleras eléctricas inmóviles, los aparadores vacíos. Sabía lo que me esperaba si entraba. La versión falsa de mí mismo había dicho, «Nos vemos mañana». Había sido una promesa o una amenaza. Pensé en Ernesto Campos, en los 5 vigilantes antes que yo, en Marcos, ahora en tratamiento psiquiátrico. Pensé en mi familia, en mi vida, en mis 12 años de trabajo nocturno, donde lo peor que había enfrentado era un ladrón ocasional o un sistema de alarma defectuoso. Pensé en esa cosa que llevaba mi rostro, mi uniforme, mi voz. Y pensé en la pregunta que me había hecho. ¿Qué eres? Era el vigilante que estuvo antes, y el anterior. Un ciclo que se repetía, una vigilancia eterna en un lugar que nunca había cerrado realmente, que existía en algún pliegue entre el tiempo normal y algo más. Encendí el motor de mi vehículo y me alejé. Conduje directamente a la Oficina de Servicios de Vigilancia del Norte y dejé mi renuncia por escrito en el buzón nocturno. No volví a Plaza del Norte. No completé el contrato. Y no me importaron las consecuencias laborales. Pero aquí está la parte que me mantiene despierto por las noches. 3 meses después. A veces, cuando paso cerca de centros comerciales normales, funcionales, llenos de gente real haciendo compras reales, veo figuras que se mueven de manera extraña. Un maniquí en un aparador que parece seguirme con la cabeza. Una escalera eléctrica que hace un sonido ligeramente diferente. Un reflejo en el piso pulido que no coincide exactamente con mi movimiento. Y hace 2 semanas estaba en el supermercado comprando provisiones y vi a alguien en el pasillo de enfrente. Un hombre con uniforme de vigilante de Servicios de Vigilancia del Norte. Cuando giré para verlo mejor, ya no estaba, pero en el reflejo de la puerta del congelador lo vi claramente. Era yo, o era esa cosa que parecía yo, y estaba sonriendo con esa sonrisa antinatural. Marqué a Fernando al día siguiente. ¿Quién está trabajando en Plaza del Norte ahora? Conseguimos a alguien nuevo, un tipo llamado Alejandro Vega. Muy profesional. Lleva casi 2 meses allí sin problemas. ¿Sin reportes de nada inusual? Nada. Completa sus turnos, hace sus rondas, todo normal. Colgué y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Alejandro Vega. Casi 2 meses. Más tiempo del que cualquier vigilante anterior había durado. O completamente normal. O algo había cambiado. O Alejandro había aceptado algo que yo no pude aceptar. No sé qué es peor, pensar que Plaza del Norte sigue atrapando vigilantes en su realidad alternativa, o pensar que algunos de ellos deciden quedarse voluntariamente, convirtiéndose en parte permanente de esa vigilia eterna. Porque esa versión de mí que vi en el supermercado no parecía asustada, no parecía atrapada, parecía satisfecha, como si hubiera encontrado su propósito. Y eso es lo que más me aterroriza. No es el edificio, no son los maniquíes que se mueven o las escaleras que funcionan sin electricidad. Es la posibilidad de que yo quiera volver, que una parte de mí, la parte que completó ese último punto de chequeo en la azotea, la parte que activó el sistema y dijo, turno completado, nunca realmente se fue. Que esa parte de mí todavía está allí, haciendo su ronda, vigilando ese espacio entre tiempos. A veces, en las noches muy quietas, escucho mi radio de seguridad crepitar con estática, aunque la dejé en la oficina cuando renuncié. Y escucho una voz, mi voz diciendo, punto de chequeo activado, nos vemos mañana. Cambié de profesión. Ahora trabajo en un almacén durante el día, sin turnos nocturnos, sin edificios vacíos, sin vigilancia solitaria. Pero cada vez que veo un centro comercial, cualquier centro comercial, me pregunto cuántos de ellos tienen su propia versión de Plaza del Norte. ¿Cuántos lugares existen en ese espacio liminal entre el abandono y la existencia? ¿Y cuántos vigilantes nocturnos están allí ahora, completando sus rondas en edificios que nunca cerraron realmente, manteniendo una vigilia que no tiene fin? Porque ahora lo sé. Algunos lugares no dejan ir a las personas. Algunos lugares necesitan vigilantes.
Y algunos vigilantes, eventualmente, se convierten en parte del lugar que vigilan. No vuelvo a pasar cerca de Plaza del Norte. He cambiado mis rutas diarias para evitar esa área de la ciudad. Pero sé que sigue allí, y sé que hay alguien dentro, caminando por esos pasillos, iluminando la oscuridad con su linterna, activando puntos de chequeo, completando turnos. Y parte de mí, una parte que trato de ignorar pero que nunca desaparece completamente, se pregunta si ese alguien sigue siendo humano o si ya se convirtió en otra cosa, otra versión guardián de ese espacio imposible. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí vivirla, te pido que dejes un like en el video y lo compartas con alguien que le gusten estas historias reales e inexplicables. Recuerda suscribirte al canal porque cada semana subo casos nuevos que desafían toda explicación. Y déjame en los comentarios, ¿crees que hay fenómenos que la ciencia aún no puede explicar? ¿Has experimentado algo similar en tu trabajo? Leo todos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video.